orar al Señor por la palabra. Padre, gracias por tu amor, por tu paz, por tu misericordia, por la llenura de tu Espíritu, Señor. Gracias porque nos has hablado, nos has amado, nos has bendecido. Y ahora, Señor, queremos escuchar tu voz. Queremos tener un corazón dispuesto. Queremos tener, Señor del cielo, una actitud correcta delante de ti. Una actitud, Señor, que te honre. Una actitud de hijos e hijas que desean, Señor, aprender tu palabra y ponerla por obra. En Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Una iglesia despierta. ¿Qué tal la imagen? Me encontré con esta imagen poderosa. Estaba buscando algunas cosas y yo, bueno, Señor, me encontré con esta imagen que la verdad me llamó mucho la atención. Y de este mismo estilo hay otras que me impresionaron mucho, lograron impresionarme mucho. Pero aquí lo que vemos es un híbrido, ¿cierto? Hay un híbrido ahí, más de una cosa que de otra. Tal vez vemos manos de hombre, vemos boca de lobo o dientes de lobo y lanita de oveja, ¿cierto? Entonces, hemos venido en un estudio de las Escrituras y el Señor está llamando nuestra atención, el Señor está llamando la atención de la iglesia. Hemos estado hablando acerca de apologética los miércoles en el estudio bíblico y todo esto ha puesto el Señor en mi corazón poder trabajar esta mañana y como en una especie de serie que no vamos empezamos hoy, pero la vamos a ir llevando no sé si 2 domingos más, pero hoy quiero que empecemos a trabajar la carta de Judas o la epístola de Judas y son de esas hojas pequeñitas porque solo tiene un capítulo y se esconden, ¿sí? Si tal vez no tenemos por ahí muchas cosas subrayadas, casi no se ven. Pero Judas es una epístola o una carta, dicha de otra manera, muy importante, ¿sí? Usted dirá, uy, ¿ese Judas alcanzó a escribir antes de ahorcarse? Pues no sabemos si escribió alguna cosa, pero no es este Judas el que usted esté pensando tal vez. No, ese era Judas Iscariote. Este Judas es medio hermano de Jesús, ¿sí? No fue uno de sus discípulos. Lo veía de lejos, lo veía con recelo, pero al final él pudo entender que era el Hijo de Dios, que era el Salvador. Amén. Entonces, una iglesia despierta es importante, máxime en estos tiempos en los que estamos. No sé si usted ha estado atento de lo que ha estado ocurriendo con el Medio Oriente, ¿sí? Y usted dirá, pero ¿por qué el pastor insiste tanto con el tema del Medio Oriente? Porque el Medio Oriente es un reloj para nosotros. Sí, cuando nosotros hemos ido a estudiar un poquito las Escrituras, nos damos cuenta que las palabras proféticas de Zacarías, de Jeremías, de Daniel se están cumpliendo, mis hermanos, se están cumpliendo en estos tiempos. Se están cumpliendo. Entonces, ¿qué se necesita? Una iglesia ¿cómo? Porque lo contrario o el antónimo de una iglesia despierta es una iglesia dormida. Efesios dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará ¿quién? Cristo. Usted se da cuenta que a la espalda de esta imagen hay un cierto color dorado, un cierto color de luz, ¿cierto? Una esencia como de luz allí, que aparenta ser, pero al final no lo es. Por eso se necesita que la iglesia esté despierta. Se necesita que la iglesia esté enfocada en donde le corresponde. Por un descuido pueden ocurrir muchas cosas terribles. Uno de mis hermanos que tiene la bendición del Señor de ser ingeniero de petróleos, y entonces resulta que en una de las capacitaciones que le daban, él me contaba de asuntos de seguridad, ¿sí? Seguridad en el lugar de trabajo. Y decía que habían unas plantas eléctricas muy grandes donde tenían que dejar el carnet a la entrada para bajar la cuchilla grande que desactivaba el flujo de corriente y que quien llegara allí se diera cuenta que ese carnet pertenecía a alguien que estaba allá adentro y que no podía por nada subir.
la cuchilla. Pero ¿qué pasó? Un día uno de los técnicos, de los operarios, entró y olvidó poner su carnet. ¿Bajó la cuchilla? Sí la bajó, pero no puso su carnet. Cuando iba pasando un inspector se dio cuenta de que la cuchilla estaba abajo y que no había carnet. ¿Qué hizo? Ok. Una iglesia despierta. Usted sacó su conclusión, ¿verdad? Una iglesia despierta. Cuando la iglesia está dormida, cuando la iglesia se distrae en otras cosas, la iglesia pasa desapercibida de lo que está ocurriendo, le está dando más relevancia o importancia a otras cosas, se descuida, y al descuidarse entonces viene lo que vamos a hablar esta mañana. Y quiero que vayamos al versículo 1 de Judas, donde dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Voy a parar un momentico allí. Él dice dos cosas aquí. ¿De quién es siervo? ¿Y de quién es hermano? Este Jacobo es el mismo que escribe la epístola de Santiago, que están unas hojitas antes. Entonces, aquí está dando Judas una referencia. Él no quiso presentarse como hermano de Cristo o medio hermano de Cristo. No, esa conexión ya no le interesaba. Sin embargo, deja aquí una pista al decir hermano de Jacobo, porque Jacobo y Judas, o Santiago y Judas, sí fueron hermanos o medio hermanos de Jesús. ¿Está conmigo? Y hasta ahí es importante, porque la forma en la que él se presenta no ostenta, pero quiere dejarlo claro, ¿sí? Él es un doulos, en griego, siervo, un esclavo. Él está al servicio del Señor. Eso es lo que Judas está dejando aquí claro. Yo soy un esclavo de Cristo, yo vivo para Cristo, yo he renunciado a mi vida allá afuera para dedicar mi vida a Cristo, a la obra del Señor. Y luego dice: a los llamados, santificados, ¿y qué más? ¿Y qué más? Y guardados. Y entonces aquí viene el primer punto. No voy a leer los 6 versículos, sino que vamos a ir verso por verso. Lo que somos. El primer punto, si usted está tomando nota, ojalá lo pueda hacer en su celular, en blog de notas o en su agenda. Lo que somos. Lo que somos. Vean. La pregunta filosófica que hay, existencial que hay, es: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y para dónde voy? ¿Sí? La respuesta bíblica es que somos llamados, santificados y guardados. Pero la respuesta del diablo es: el día que comas de él serán abiertos sus ojos y serás ¿cómo? ¿Cómo? Dios. Pongamos las dos respuestas en una balanza. El Señor está diciendo, la respuesta de Dios es, o la respuesta bíblica es, que somos ¿qué? Llamados, santificados y guardados. Pero la respuesta del diablo en el Edén, que usted y yo tenemos todos los días en cuanto a la toma de decisiones, por eso tenemos una Y: ¿hago esto o hago aquello? Nos pasa todos los días. A todos los que estamos en este auditorio nos pasa todos los días. Tenemos que tomar decisiones. ¿Lo digo o no lo digo? ¿Lo digo así o lo digo mejor así? Tengo que tomar una decisión. Y en ese lugar, el enemigo dice: el día que comas de ese fruto, serán abiertos tus ojos y serás como Dios. Conclusión de esta ecuación: el hombre ha querido ser como Dios. Por eso no se sujeta a nada, no respeta autoridades, hace lo que le da la voluntad, traza un propósito de vida como mejor le parece. Hay camino que al hombre le parece recto, pero su final es camino de muerte. Eso dice la Escritura. Sino que el día que comas de él serán abiertos sus ojos. El diablo tiene una respuesta para esas preguntas existenciales. ¿Quién soy? Y el diablo dice: puedes ser Dios. Puedes ser tu propio Dios. El Señor está diciendo: tú eres llamado, santificado y guardado. O sea que eso evidencia que es una persona que está en dependencia de Dios. Pero la otra respuesta es: tú te puedes independizar. Haz como mejor te parezca. Cruza la vida como mejor la puedas disfrutar. No hay límites. Otra vez lo mismo.
Ya hay que hacer cosas nuevas. Ya hay que decir cosas nuevas. ¿Cuál fue la experiencia que tuviste? Infortunadamente, quiero que me devuelvas a la primera imagen, por favor. Infortunadamente, cuando la iglesia no está despierta, dentro de la iglesia pueden estar hombres y mujeres que están queriendo ser Dios. Hombres y mujeres que están queriendo buscar su propio deleite. Y aquí el Señor está diciendo, la respuesta es diferente. Quiero decirlo, no lo tengo en pantalla, pero lo voy a decir rápido respecto a Judas 1. Vuelve a Judas 1, porfa. Pero quiero leerlo para que usted lo tenga ahí en sus notas. Segunda de Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. ¿Qué es lo primero que dice allí Judas? Que somos ¿cómo? Llamados. Llamados. Yo estoy diciendo desde aquí, Walter, ven. Y entonces Walter viene. Porque Walter está haciendo ¿qué? Llamado. Y lo que la escritura dice, segunda de Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Escucha esto que sigue. No conforme a nuestras obras, porque algunos piensan que son santos por las obras que hacen. Hoy fui a la iglesia, soy santo. Hoy no le contesté a mi mamá, soy santo. Y por todas esas cosas que yo voy acumulando, puedo decir al final, Señor, yo soy santo porque he hecho esto y lo otro. Y el Señor te dice, no, tú eres santo. Yo te he llamado a ser santo. Yo te he hecho un llamamiento, pero soy yo. Dice, no por obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces Judas está diciendo aquí está dando una directriz correcta e importante. ¿Sabes? Si hay algo que el enemigo siempre está queriendo atacar es nuestra identidad. ¿Quién soy yo? Tú puedes ser Dios. Si lo hizo el muy atrevido en el desierto con Jesús. Si postrado me adoras, te daré todos los reinos. Adórame, Jesús. Adórame, Hijo de Dios. ¿Y el Señor qué le dijo? Al Señor solo servirás y solo a Él adorarás. Pero cuando el diablo habla a nuestro oído con una oportunidad, poniendo delante de nosotros algo para hacer diferente a lo que Dios ha establecido, ¿qué respondemos? Diría alguien por ahí, carameleamos la opción, le damos vueltica a ver si de repente si lo hago o no lo hago. Y Primera de Corintios 6:11 dice, y esto eran algunos. Y había una lista allí antes, hablando acerca de hechiceros, de brujos, de mentirosos, de avaros, etcétera, etcétera, de borrachos. Dice, mas ya han sido lavados. Hoy en la cena recordamos que hemos sido, ¿qué? Lavados. Ya han sido santificados y ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Primera de Corintios 6:11. ¿Usted está seguro de su identidad en Cristo? Eso es importante. Que usted esté seguro, esté segura. Que estemos seguros de quién somos. ¿Yo quién soy? ¿Será que yo pretendo ser Dios? ¿O yo soy un hijo de Dios, que es muy distinto? ¿Yo me sujeto a la voluntad de Dios? ¿O yo quiero que los demás se sujeten a lo que yo estoy diciendo porque a mí me provocó y me pareció? Entonces, en el primer lugar estamos hablando de lo que somos, en el versículo 1. Versículo 2. En el versículo 2, lo que llevo por dentro. Para los que están enumerando ahí en sus notas, lo que llevo por dentro. ¿Qué dice el versículo 2? Dice, misericordia, paz y amor les sean ¿qué? Multiplicados. Misericordia, paz y amor. ¿Qué llevamos por dentro? Si decimos que somos llamados, santificados y guardados, se debe notar lo que llevo por dentro. ¿Qué es qué? Tres cosas. Miseroscardio, paz y amor. Miseroscardio, lo hemos repetido muchas veces.
muchas veces es sentir en el pecho, en el corazón, la necesidad de la otra persona. Y eso fue lo que Cristo hizo con nosotros. Sintió misericordia. Dice misericordia y paz. Y cuando usted se acerca a un judío de los de Racamandaca, no de los de por ahí, que son de Titiribí, dicen que son judíos de la tribu de no sé dónde, y que comienzan a inventar cosas y a practicar cosas. Entonces ese judío, que sí es de Israel, nos saluda y él dice algo. Shalom. Sí, shalom. ¿Cómo dice? Shalom. Eso. Y eso significa paz, pero es una paz integral. Es una paz en todas las áreas de nuestra vida. No es una paz de tranquilo. No, es una paz que se tiene que evidenciar en todo lo que somos. Amén. Entonces está hablando de miseroscardio, está hablando de shalom y está hablando de amor. Misericordia, paz y amor. ¿Qué cosa? Abundan. Misericordia, paz y amor. Y amor, pues es la evidencia de que yo quiero que tú estés bien. Porque el amor da y la lujuria toma. Si alguien te dice que te ama, pero está queriendo tomar de ti, eso no es amor, eso es lujuria. Pero cuando alguien te dice que te ama, lo evidencias porque la persona está haciendo que tú estés bien, que tú estés seguro. La persona está mirando que tú estás pasando una necesidad, está diciendo, ok, yo amo a esa persona, me voy a mover por esa persona para tratar de aliviar en algo su situación. Y yo me muevo por esa persona. Y yo voy a procurar que esa persona, tal vez no me lo ha dicho, pero yo ya escuché, yo ya vi. Y me muevo para que esa persona, después de un día arduo, se pueda tomar un buen vaso de avena y un delicioso sándwich. Gracias, Popa. Te amamos. Porque yo no puedo decir que soy hijo de Dios y hacer lo contrario. Yo no puedo, dice la palabra del Señor, no le digas a tu hermano que ves en necesidad, ve, ora. Pégate un ayunito a ver si de pronto te sacudes esa mala vibra que tienes. No, dice, muestra tu fe por las obras. Así que si yo identifico algo que está ocurriendo en un hermano o en una hermana, de alguna situación en la iglesia, en la familia, yo me muevo. Y decía alguien en estos días, le hacíamos una pregunta y decía, ¿y por qué la mano derecha tiene que saber lo de la izquierda? Calladita la boca, nos dimos la vuelta y nos fuimos. ¿Por qué la mano derecha tiene que saber lo que hizo la izquierda? Porque el Padre que ve en lo secreto, ¿qué? Recompensará en lo público. Pero el que le gusta hacer públicas sus obras ya tienen su recompensa. Ay, está bravo. Pero el Señor después, al que hace en lo secreto, sí lo coge en público y lo afirma. Mis hermanos, 3 cosas para una persona que es llamada, santificada y guardada. ¿Cuáles son? Misericordia. Es una persona llena de paz para el otro y es una persona llena de amor para el otro. ¿Vamos bien, iglesia? ¿Vamos calificando como iglesia despierta o no? ¿Cierto? Listo. Número 3, verso 3. ¿Qué dice el verso 3? Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra, ¿qué? De nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles exhortándolos que contiendan ardientemente. ¿Por qué? Por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y esto empieza a ajustar aquí lo que hemos venido estudiando de apologética. Y dice, les animo, vea, Judas estaba diciendo allí, he tenido una necesidad tan profunda en mi corazón de escribirles esto. Porque hay algo que tenemos en común. ¿Qué fue lo que dijo Judas que tenían en común? Rápido, lea el versículo. La salvación. ¿Usted es salvo?
Pilas, no se me demore. ¿Usted es salvo? Mi responsabilidad es presentar delante del Señor una iglesia. No me asuste. ¿Usted es salvo? Amén. Eso, somos salvos. ¿Por nuestras obras? No. Porque hemos aceptado que Cristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Y estamos en un proceso. Estamos en un proceso de ser transformados por el poder del Espíritu Santo. Entonces aquí Judas está diciendo, en esa salvación que tenemos en común, necesito decirles esto. Tengo profunda necesidad y afán de decirles esto. ¿Qué fue lo que les dijo? Contiendan ardientemente por la fe. ¿Ah? Y ese término contender es igual que pelear, que es el mismo término que se utiliza en griego para la lucha libre. Es una contención cuerpo a cuerpo. Contender es pelear. Y es necesario pelear por la fe. Y máximo en estos tiempos. O la iglesia se despierta y pelea, o la iglesia se duerme y sucumbe. Pero yo le digo una cosa. La iglesia de Cristo lleva más de 2000 años de haber sido fundada. Y sigue permaneciendo. Porque Dios cumplió su palabra. Dijo, ninguna otra cosa creada les podrá separar de mi amor. Amén. Por eso es. Por eso es. Y a través de la historia es tan hermoso ponerse uno a estudiar cómo el Señor cuidó la iglesia en un momento, en otro, en otro, en otro y en otro. Porque es su iglesia. Es su obra. Somos sus hijos. Somos sus ovejas. Amén. Amén. Le pertenecemos a Él. No le pertenecemos a ningún hombre. Es manosear, perdónenme la expresión. Pero cuando una persona se para y dice mi iglesia, en sentido categórico de que le pertenece, de esa pertenencia equivocada, y dice mis ovejas, y usted es mi siervo, y usted es mi equipo de servidores, gas. Eso provoca náuseas, porque eso es diabólico, eso es carnal. Aquí siempre hemos dicho, somos un equipo de servidores. Ustedes no nos sirven a nosotros los pastores. Aquí entre todos trabajamos. Tenemos roles, tenemos llamados específicos. Sí, claro que sí. Pero es que aquí todos servimos los unos a los otros. Aquí no hay jerarquías en cuanto a yo me llego y tengo que tener el micrófono listo y me tienen que levantar en hombros desde... ¿Qué es eso? Pero usted se va a dar cuenta que sí hay congregaciones, pseudo iglesias, que hacen eso con los pseudo líderes, que se hacen llamar pastores. Pero la iglesia es del Señor, no es nuestra. Señor nos guarde. Eso es manosear. Eso es manosear a la esposa, a la apartada de Cristo, a la iglesia de Cristo. Eso es utilizar la iglesia para yo catapultar lo que yo quiero y considero llamar mi llamado. Cuidado con esas cosas. Y tenemos que estar vigilantes. Tenemos que ser una iglesia ¿cómo? Despierta. 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 Y atentos. Vemos algo y lo comunicamos de manera correcta a la persona correcta. Eso es estar en una iglesia despierta. Y no una iglesia que ve que pasó y no sé, eso espera problemas de los de allá adelante. Los de atrás no tenemos ningún lío. Pero pasa que hoy tenemos ese problema. Y si no hay una iglesia que contienda por la fe, si no hay una iglesia que se levanta y dice, vea, aquí estamos orando. Quiero decir una cosa, las personas que se están conectando a la oración, ese grupo está creciendo. Y damos gracias al Señor. Las personas que se están conectando al grupo de estudio bíblico está creciendo y damos gracias al Señor. ¿Sabe una cosa? Si la iglesia es del Señor, ¿quién provee para la iglesia? El Señor. Ya, ahí está. Ahí está, es así de sencillo. Una vez más, semana tras semana, no me canso de decir, Señor, vi una vez más tu favor y tu gloria esta semana. Amén. Y ojalá, yo creo que cada uno de ustedes lo puede decir. Vemos la gloria, el cuidado de Dios vez tras vez tras vez en nuestras vidas. Yo lo escucho del testimonio de muchos de ustedes.
una iglesia despierta. Contender por la fe. Y cuando yo contiendo por la fe, entonces yo estoy parado en mi lugar, con firmeza. Pero cualquier persona que venga a decirme a mí acerca de esto, de aquello, de lo otro, que no es conforme a las Escrituras, yo me paro y digo, bueno, estás en un error. Eso no es correcto. Las instituciones en nuestro país están apuntando a todo lo progresista posible. Todo lo progresista posible. A defender todo cuanto consideran ellos bueno. Y se cumple la palabra una vez más. Las cosas malas las llaman buenas. Y las buenas hay que desecharlas. Y entonces tenemos todos los días, una necesidad de estar peleando por la fe, de estar contendiendo por la fe. Porque luego dice que ha sido una vez dada a los santos. ¿Cuántos son santos en este lugar? Amén. No le dé miedo. ¿Cuántos son santos en este lugar? Amén. Amén. Porque santo es apartado. Y yo estoy apartado para Dios. Santo no es uno que no peca. Uno inmáculo. No. Santo es un pecador en progreso. Siendo redimido, salvo, perdonado. Eso es ser santo. Es uno que ha pecado y que se ha puesto en las manos del Maestro para ser procesado. Amén. Amén. Entonces, eso es lo que está diciendo aquí. Versículo 4 dice, porque algunos hombres han entrado, ¿cómo? O sea que no se va a mostrar. No se va a mostrar. Aquí nadie va a llegar a decir, yo vengo a hacer lo malo, deme el púlpito. Yo vengo a seducir a los hombres, déjeme estar adelante. O yo vengo a seducir a las mujeres, déjeme hablar con ellas. No va a ser así. No va a ser así. Pero lo que sí va a ser es que es como encubierto. Encubierto. Subraye eso en su Biblia. Encubierto. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí hay una lista de cosas. Yo hice 2, 4, 5 cosas. Somos animados a contender por la fe. Ese es el tercer punto que acabamos de ver. Animados a contender por la fe. ¿Por qué razón? Porque hay personas que van a querer entrar a la iglesia. Escúcheme esto, por favor. No es un juego. Esto no es como una calcomanía. Esto no es una cosa de una historieta. Hansel y Gretel. No. Esto no es la última novela. Esto no es MasterChef. Ay, ¿quién se va hoy? No. Esta es la vida real, de verdad. Esta no es un videojuego de los que seguramente algunos pasan por ahí horas dándole, trasnochados. No. Esta es la vida real. Y tenemos que ser una iglesia que está ¿cómo? Despierta. Porque posiblemente pueda llegar alguna persona, manos de hombre, disfrazado de oveja, de humildad, pero con una intención de arrancar y de destruir lo que es de Cristo. ¿Está conmigo? 1, entran encubiertos. 2, ya están condenados. 3, son impíos, o sea, no buscan a Dios. Una persona piadosa es la que busca a Dios. Una persona impía es la que no busca a Dios. Han convertido la gracia en libertinaje. Gracia en libertinaje. Otros confundieron gracia con religiosidad. Mire que gracia está en la mitad. No es ni libertinaje ni es religiosidad. Amén. La gracia la convirtieron en libertinaje. Niegan a Dios, niegan a Jesucristo. Entonces, ¿cómo hago yo si no oro, si no estudio las Escrituras, si no me congrego? ¿Cómo puedo yo defenderme de los dientes de este fulano?
Es más, ¿cómo puedo yo discernirlo? Discernir cuál es la intención de una persona. Ahora usted dirá, uy, los pastores andan así como con rayos X mirándolo a uno a ver si uno va a hacer la maldad. No, pero el Señor sí nos advierte de cosas. ¿Por qué? Porque el Señor es el dueño de la iglesia y Él quiere una iglesia pura, santa, sin mancha y sin arruga. Entonces el Señor ha provisto de discernimiento para que podamos ver y entender cosas que no están o que quieren salirse del foco. ¿Quién es el foco? Cristo. Y todo lo que se quiera salir de Cristo hay que prestarle atención para corregir a tiempo. Amén. Entonces estas cosas son las que nos van a permitir luchar, contender por la fe. ¿Sí? Entonces ahí, versículo 3 y 4, yo necesito entender que soy animado a contender, a pelear por la fe. A decir, ok, Señor, yo necesito conocer las Escrituras. Yo necesito saber qué es lo que está ocurriendo. Yo necesito saber qué es lo que está pasando. ¿Por qué las noticias dicen tanta cosa? ¿Sabe algo? Algunos teólogos dicen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Otros teólogos dicen que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. O sea, unos dicen que la iglesia se va antes de la gran tribulación y otros dicen que la iglesia todavía va a pasar por ella. ¿Sabe qué es lo que nos debe importar realmente? Estar haciendo la voluntad de Dios. Amar a Dios. Porque sea una cosa o la otra, el Señor va a guardar su iglesia. Amén. ¿Sí ve? Entonces, ese fue un punto cuando estaba en la universidad en la cual yo hice a un lado, porque yo escuchaba cómo entraban en debate allá algunos, y yo decía, qué desgaste. Porque al final de 2 y 3 horas de discusión no llegaron a ninguna conclusión. Es más, se veía la molestia del uno por el otro. Yo decía, esto es absurdo. Esto es absurdo. Obvio, hay cosas que no se pueden decir al 100% como que es en cuanto a la escatología, pero sí hay cosas muy claras y puntuales que no son figuras literarias, que son literales, ya. Eso es lo que está ocurriendo. Usted, por ejemplo, ¿sabía que la palabra del Señor dice que todos se van a levantar contra Israel? Y cuando habla de todos, en primer lugar está hablando del mundo musulmán. Ayer estaba escuchando la noticia del presidente de Turquía, diciendo que tenían que sofocar al nuevo Hitler. O sea, Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel. Y obvio, muestran la noticia del lado o a favor del mundo musulmán. Pero ¿quién fue el que tocó a los judíos hace un año? 7 de octubre. Mañana va a ser un año en que todo este grupo terrorista se metió por Palestina, por la franja de Gaza, y llevó del bulto todos los que estaban allí. Niños muertos entre los hornos en las cocinas, en los kibbutz. Los kibbutz allá son los barrios. Mujeres asesinadas en sus camas, abusadas sexualmente, hombres asesinados, decapitados, secuestrados, etcétera, 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 etcétera. Y esto se parece como a David y Goliat. Porque si usted va a mirar, Israel es tan grande como Santander del Norte. Si usted más o menos tiene ahí en su cabeza, 22.000 kilómetros, 23.000 kilómetros cuadrados aproximadamente. Pero mire, en un contraste, ¿qué tan grande es el mundo musulmán? Esto parece David contra Goliat, pero ¿sabe algo? Que la historia se cumple tal cual. Porque es impresionante ver funcionando ese domo de hierro que tienen ellos. Esa cúpula de acero que ellos tienen. Donde en esta última ocasión, después de más de 200 misiles o no sé cuántos más les cayeron, hasta Inglaterra entró a ayudar a combatir. ¿Está cumpliéndose la palabra o no se está cumpliendo? Israel está quedando aislado. Benjamin Netanyahu le responde al señor presidente Macron de Francia: que usted mande a condenar o a clausurar mis armas, esto es un absurdo, esto es muy miserable, le dijo así. Usted está muy cómodo, señor Macron, en el lugar donde está, pero espere a que le abusen, le secuestren, le decapiten,
le quemen sus hijos en el horno, a ver si usted no hace lo mismo. Y no hemos terminado, lo dijo así. No hemos terminado, la tarea no se ha terminado. Entonces, mis hermanos, estamos en los últimos tiempos. Porque si bien allá está ocurriendo eso y nosotros no podemos hacer sino orar al Señor para que guarde y los ayude, y que aún así el mundo musulmán pueda entender que Jesucristo es el Señor y Salvador, porque esa debe ser la condición de la iglesia. La condición de la iglesia no debe ser, uy, los musulmanes malos, los israelitas son buenos. No, los israelitas no son buenos. ¿Sabe qué? Si el israelita no se convierte a Cristo Jesús, no es salvo. Israel en este momento es una nación que tiene una promesa, pero que ellos no están viviendo la obediencia de Dios en Dios. Ellos están viendo cumplido el favor de Dios que prometió: nunca te dejaré y nunca te desampararé. Pero eso mismo que está ocurriendo es juicio para ellos, porque ellos no se están arrepintiendo de sus pecados. Lo mismo para el mundo musulmán. Necesitan arrepentirse de su conducta pecaminosa y reconocer que Jesucristo es el Señor. O sea que la iglesia no puede estar... Me choca cuando a veces no se entiende la cosa como es completamente y correctamente. Y algunas personas se levantan diciendo cosas a favorcísimo de Israel y en contradusísima del mundo musulmán. No entendemos la cosa bien. El punto aquí es arrepentimiento para vida eterna. Ya. El hombre es cruel, pero no desde ahorita. ¿Usted cree que es ahorita con los bombazos que se mandan entre ellos? No, el hombre ha sido malo desde que pecó. La naturaleza caída del hombre es esa, es terrible. Es asquerosa la naturaleza caída del hombre. Lo que piensa en su corazón, lo que maquina contra el otro, eso no lo juzgamos. No lo juzgamos. Entonces tenemos que juzgar con justo juicio. Y tenemos en una iglesia despierta que contienda por la fe de manera correcta. Y para eso, mis hermanos, hay que leer la palabra y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude. ¿Sabe por qué? Quiero que vayamos al versículo 5. Mire lo que dice: mas quiero recordarles, está diciendo Judas, ya que una vez lo han sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que ¿qué? Y el versículo 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Hay dos cosas aquí, en el versículo 5 y 6, una en cada uno. En el 5, no creyeron, y el Señor los castigó. Y en el 6, no guardaron su dignidad. ¿Somos una iglesia que cree en que el Señor está cumpliendo sus promesas? Amén. ¿Somos una iglesia que está guardando su dignidad de iglesia o que se está prostituyendo? Soy una iglesia que está guardando la dignidad. Amén. Amén. Dos cosas. Y Dios mismo se encargó. Miren, en el versículo 5 lo dice. Y esto es lo que les estoy explicando en este tiempo con Israel. Dios fue fiel. Los sacó de Egipto y los llevó a otro lugar. ¿Pero qué pasó con ellos? No creyeron. No creyeron. Los ángeles, habiendo visto la misma gloria de Dios, dijeron: más bien bajemos. Más bien descendamos y dejemos nuestra dignidad de ser celeste y hagamos lo que hace el hombre. Y el Señor lo pasó por alto, dijo: bueno, bye, te espero de regreso. No, el Señor no dijo eso. A los que sacó de Egipto y no creyeron, les llegó juicio. A los que no subieron al arca de Noé, les llegó juicio. A los que no salieron de Sodoma y Gomorra, les llegó juicio. A los que no creyeron conforme les dio el Señor por los apóstoles la predicación de las Escrituras, juicio. A Nínive le envió un profeta, una generación, 40 años. Después de que llegó el profeta, ellos se arrepintieron.
Desde el rey hasta el de más abajo se arrepintieron de sus pecados, entraron en ayuno, le pidieron perdón a Dios y Dios les perdonó. Duró 40 años esa gracia, pero después juicio. ¿Por qué? Porque volvieron a sus pecados, volvieron a su conducta. La iglesia no puede perder la dignidad. Hoy hay cualquier cantidad de lugares que se llaman iglesia, pero ¿es conforme el corazón de Dios? ¿Es la voluntad de Dios? Algunos pueden decir, allá no es la voluntad de Dios porque es que uno no ve que eso crezca. ¿Qué es crecer para usted? ¿Qué es crecer? ¿Qué quiere ver? ¿Filas de personas saliendo y saliendo o llegando y llegando? Gloria a Dios que eso un día ocurra. Pero más que filas de cientos y cientos de personas, ¿sabe qué está buscando el Señor? Corazones que estén dispuestos a amarlo. Corazones que estén dispuestos a vivir una vida digna de hijos de Dios. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Voy a decir que las iglesias que son muy, muy numerosas no son de Cristo? No, no puedo decirlo. Eso no es mi arbitrio, eso no fue a lo que el Señor me llamó. Pero ¿sabe qué sí voy a hacer? Voy a contender con la fe, o por la fe, con aquellos que dicen que como no se ve mucho número, entonces no es de Dios. ¿Perdón? Esto es del Señor. Porque cada uno de ustedes fue lavado por la sangre de Cristo. Porque cada uno de ustedes ha sido llamado, guardado, santificado en Cristo. Porque la sangre de Cristo, que tiene un valor tan alto, tan incalculable, está sobre la vida de ustedes y de sus casas. Eso es iglesia. Vamos a mirar iglesia en el Nuevo Testamento. ¿Cuántos eran? Se convirtieron 3,000 y 5,000. Entonces, venga, hágase un favor y estudie bien las Escrituras. ¿Usted sabe por qué 5,000 y 3,000? Porque eran los que venían a las fiestas a Jerusalén y luego se regresaban a sus pueblos. O sea que habían 3,000 y 5,000 que se habían recibido a Cristo, el Espíritu Santo, y luego habían migrado de regreso a sus casas. ¿Usted sabe cuántas iglesias habían abierto allí entonces? Y que cada casa que se abría era una iglesia. O sea que en la sala de su casa se podría iniciar una congregación, si esa es la voluntad de Dios. Amén. Cuando iniciamos con mi esposa por el llamado del Señor, iniciamos mi esposa, mis 2 hijas, mis suegros, mi cuñado y yo. Una parejita que después, con el paso del tiempo, pudimos oficiar su boda y ya tomaron otras decisiones y igual los bendecimos, pero iniciamos con ellos. La sala de la casa. Y el Señor fue ayudándonos. Y hemos ido creciendo conforme el corazón del Señor. Pero contender por la fe es eso. Yo tengo que pararme con dignidad. Es como que a mí alguien me diga, oiga, su esposa es como medio chueca, ¿cierto? Yo, oiga, ¿qué le pasa? O más bien digo, ay sí, como chueca y sorda. ¿Eso es correcto? Pregunto, ¿eso es correcto? No, yo voy a defender a mi esposa. Yo voy a defender a mi esposa. Voy a pedir respeto por mi esposa. Así que si alguna persona viene a usted, de donde sea, a juzgarle de su casa, a juzgar su fe, a juzgar su conducta en Cristo, a juzgar donde usted se congrega, usted va a decirle, un momentico. Porque a veces pareciera que como cristianos tuviéramos que guardar el silencio en todo momento. Y no, hay momentos que sí, hay momentos en que no. Hay momentos en que no. Mire lo que la Escritura está diciendo, que contiendan ardientemente por la fe. O sea, no es suavecito. Ay, tan cansón. Ay, usted con esas cosas que sale. No, eso no es contender. Eso es permitir que esa imagen primera que vimos, sobarla. Ay, te sobo la lana mientras me dices cosas y me muestras los colmillos. Absurdo, absurdo. Y aquí hubo 2 personas, los que no creyeron y los que abandonaron su dignidad. ¿En dónde estamos? ¿En dónde estamos? ¿Somos una iglesia despierta? ¿Somos una iglesia que se para firmemente y cree
Somos una iglesia que está determinada en hacer lo que debe hacer. Somos una iglesia que se levanta. No va a haber oración esta semana en grupo, entonces no vamos a orar. No va a haber estudio bíblico esta semana en grupo, entonces no voy a tomar mi Biblia y voy a estudiar la palabra. Ahí es donde se ve, donde ya no tengo yo la rutina y la mecánica, se me quita. Y ahora, ¿dónde vas a quedar? ¿Dónde vas a quedar? Ay, no, ya no siento. Eso mismo hizo el Señor con Elías. Elías era un profeta que estaba acostumbrado a los truenos, a los rayos, al fuego, a lo apoteósico. Y cuando ya no vio más eso, se escondió. Y entró en crisis. Y el Señor se reveló de una manera diferente. Así que no nos acostumbremos, a rutinas, a cosas mecánicas, porque el Señor va a salirle por otro lado. Amén. Nos va a salir por otro lado. Nos va a sorprender de una manera en la que usted y yo decimos, porque limitamos a Dios. No lo limitemos. Dejemos que el Señor se manifieste en nuestra vida de manera clara, de manera fuerte, de manera evidente, como Él ha considerado. ¿Saben? No le movamos la mano a Dios. Señor, si tú haces esto, entonces yo voy a contender por la fe. Si tú me respondes 1, 2 y 3, porque al Señor hay que decirle, o sea, están los que dicen eso, ¿no? Que al Señor hay que decirle, Señor, carro con 4 ruedas, Señor, por favor, y la de repuesto, porque si no el Señor le da una cicla. Entonces hay gente que lo hace eso. Dejémonos sorprender por el Señor. Es que Él es Dios. Él es Dios. Él es soberano. Él es el Altísimo. Él es el grande, el alto y sublime, el buen pastor, el Señor, el Rey, el soberano, el todopoderoso. No hay otro sobre Él. ¿Quiere más? Él es suficiente para mí. ¿Suficiente para ti? ¿Sí? ¿Suficiente para ti o no es suficiente para ti? Somos de carne y hueso. Pasan ideas por nuestra cabeza. ¿Cómo nos sentimos delante de otras personas? Otras personas tienen ropa de esta marca, tenis de esta marca, usan esta marca de auto o aquello, lo otro, viven en esto, viven en lo otro. ¿Y qué? ¿Eso quiere tratar de atacar nuestra identidad? Pues no lo va a lograr. Si estamos firmes en el Señor, oremos al Señor. Claro que Él conoce. Claro que sí, mis hermanos. Usted y yo somos hijos de Dios. Usted y yo somos bendecidos, llamados, guardados y separados en Cristo Jesús. Nada puede señalarnos. Nada puede señalarnos a nosotros. Nada puede decirnos que nosotros no somos hijos de Dios. Sí soy un hijo de Dios y voy a caminar en la dignidad. Los ángeles dejaron la dignidad del cielo para bajar a la tierra. Y el Señor los puso en prisiones oscuras. No dejemos nuestra dignidad. Entonces me empiezo a comportar como ellos, a hablar como ellos, a tratar como ellos tratan a los meseros y a las personas del servicio. Porque se nota en muchos eso. No, yo no voy a ser así. Yo soy un hijo de Dios. Yo amo, yo bendigo, yo tengo paz, tengo misericordia. Amén. Amén. Así que yo quiero invitarle esta mañana a que podamos orar. Y que el Señor nos dé esa sabiduría. Póngase sobre sus pies, mi hermano. Y que podamos nosotros orar al Señor. Nada va, o bueno, voy a decirlo mejor de esta manera. Hay muchas cosas que van a venir a atacar nuestra identidad en Cristo para abandonar nuestra fe y hacer que nuestra fe sea tan volátil como un globo que se infla y se desinfla. Pero lo que el Señor está diciendo en su palabra es que yo necesito creer y necesito guardar. Necesito creer en la palabra que Él ha dicho y necesito guardar la dignidad que tengo como hijo o hija de Dios. Eso es ser una iglesia despierta. Señor, te damos gracias esta mañana.
Bendecimos tu nombre, bendecimos tu palabra, bendecimos, Señor del cielo, todo cuanto has puesto a nuestro alrededor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias por tu infinito amor. Gracias por tu infinita recompensa de satisfacción de saber que te tenemos. Tú eres el dueño del universo. Tú eres nuestro Padre. Y yo bendigo la vida de mis hermanos. Y yo te ruego en el nombre de Jesús que a cada uno de ellos y de ellas, Señor, afirmes su identidad en ti. Afirma, oh Dios Todopoderoso, ellos son hijos de Dios, amados, bendecidos, santificados, separados para ti. Ellos no son como del mundo. Ellos son tus hijos, Señor. Y yo te ruego ese favor sobre sus vidas, que ellos puedan entenderlo, que ellos puedan vivirlo, que ellos puedan experimentar en su interior, poder entender que cada uno de nosotros, Señor, te pertenecemos a ti. Gracias por esta semana que viene. Gracias por lo que ya vino, Señor. Gracias por prepararnos para conocer tu voluntad para esta semana. Yo bendigo a mis hermanos y te ruego fuerza, salud, ánimo, provisión, tu revelación por tu palabra sobre cada uno de ellos. En el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. Un abrazo, mis hermanos. El Señor les guarde y les bendice.